hermanos? Que el Señor les bendiga. Saludamos a nuestras visitas, Basti y Ignacia. Que Dios les bendiga. Qué bueno que nos puedan acompañar en esta mañana. Los demás ya somos todos de casa, así que estamos en esta serie de estudios de los atributos de Dios. ¿Ya? Vamos a recordar, como siempre lo hago, porque es un lenguaje un poco complejo, pero la idea es que se pueda entender de forma simple lo que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Ya? Partimos haciendo la distinción entre el conocimiento de Dios, ¿cierto? Que el conocimiento de Dios se divide, ¿cierto?, según los teólogos, entre el conocimiento arquetípico, que es lo que Dios conoce en sí mismo, o lo que Dios es en sí mismo, donde Dios no aprende todo el conocimiento inmediato, etc. Y el conocimiento estípico, que es el que nosotros recibimos por la Biblia, o la revelación, que nos da un conocimiento parcial. ¿Ya? En palabras de Pablo, vemos como un espejo, ¿cierto? Y como vemos en un espejo, vemos de forma nublada, no vemos totalmente claras las cosas. ¿Ya? Pero la palabra de Dios está ahí para nosotros y nos revela acerca de cómo ese es el Dios. ¿Ya? Y como Dios totalmente trascendente, o sea, mucho más grande de lo que podemos imaginar o pensar, entonces tenemos que preguntarnos si existe acaso un lenguaje para hablar de Dios. Y ahí, ¿cierto?, es cuando saltamos al lenguaje analógico, que es, ¿cierto?, la semejanza entre cosas distintas. ¿Ya? Relación de semejanza entre cosas distintas. ¿Qué quiere decir? Que usamos lenguaje, pero tenemos que tener claro que el lenguaje nuestro es limitado. ¿Ya? Es limitado. Entonces, cuando hablamos de Dios en algunas cosas, tenemos que entender que no es lo mismo para Dios que es lo mismo para nosotros. ¿Ya? Por ejemplo, hemos visto atributos sobre eso, como el brazo de Dios, ¿cierto? La espalda de Dios, y decimos, no es igual, ¿cierto? O cuando Dios se enoja, tiene ira, o el amor de Dios, no son iguales a como nosotros podemos pensar que son. ¿Ya? Tenemos el lenguaje para que entendamos, pero no es igual. ¿Ya? Eso lo hemos visto a través de lo que vemos ahora, los atributos, ¿cierto? Y vimos que hay una distinción entre atributos incomunicables y atributos comunicables. ¿Ya? Los incomunicables son los que no corresponden con nuestra experiencia. O sea, nosotros no tenemos esos atributos ni logramos entenderlo mucho porque no somos, por ejemplo, impasibles, que quiere decir que no tiene pasiones, digo. Nosotros sí, nosotros tenemos pasiones, nos dejamos llevar por esas pasiones. Tampoco somos omniscientes o omnipresentes, que es lo que vamos a ver hoy, ¿cierto? Sino que nosotros tenemos, por nuestra humanidad, no podemos poseer esos atributos de Dios. ¿Ya? Y los comunicables son los que sí podemos entender o sí corresponden con nuestra experiencia porque las vivimos, el amor, la justicia, ¿cierto? Son cosas que sí podemos lograr entender, pero aún así siempre hay que tener claro que es un lenguaje analógico, o sea, lo que pasa en nosotros no es lo mismo lo que pasa, si podemos decir pasa, en Dios, ¿ya? No es lo mismo, ¿ya? Entonces siempre hay que tener cuidado en lo que decimos del lenguaje analógico, ¿ya? Bueno, si no logran entender lo que les digo, ahí están los videos, ahí es donde vamos paso a paso, por eso hemos tratado de desenredar esto de a poquito, porque les dije cuando empezamos esta serie, que es muy común que la gente diga los atributos de Dios y se acuerde de libros como Arthur Pink, buenos libros, pero incompletos, porque no tienen estas cosas que después, o sea, antes de Arthur Pink era muy común. Ya uno lo revisa los libros de los atributos de Dios desde la Reforma Protestante hacia abajo y estas cosas sí se trataban. Pero después, con el tiempo, como suele pasar, se dejaron de tratar y eso después trae problemas porque hay cosas que nos parecen raras del lenguaje antiguo, pero que eran esenciales para la fe cristiana, ¿ya? Como la impasibilidad, como la simplicidad de Dios, que también ya lo vimos. Entonces, y que ahora no se trata, ¿no? Casi en el lenguaje cristiano evangélico ni existe casi. Pero era común. O sea, si uno revisa el libro de Chapman, por ejemplo, que era un autor antiguo, la existencia de Dios y sus atributos, va a encontrar estas cosas. Y para ellos no es normal, era obvio, se enseña en la congregación. Pero hoy en día ya no. Entonces hay razones claras por qué se perdió. Entonces hemos estado viendo poco a poco cada uno de estos. ¿Ya? Bueno, preguntas, dudas, ¿se entiende lo que les digo? ¿No se entiende? Silencio siempre es, ¿entiendo o no entiendo? ¿Ya? Pero vamos a decir que sí, como siempre, yo creo que confío en que están entendiendo lo que hago. ¿Ya? Bueno, vamos entonces a ver, hermanos, el atributo de hoy, que sería la omnipresencia. Como siempre se me perdió borrado, déjenme ver. Aquí. Ya, la omnipresencia de Dios, que no se ve mucho, pero ya, omnipresencia de Dios. ¿Qué es eso de omnipresencia de Dios? Como siempre, muy importante definir los términos para no confundirnos cuando hablamos de omnipresencia de Dios. ¿Ya? Entonces, como somos latinos españoles, vamos a la Real Academia Española, que nos dice sobre lo que sería omnipresencia. Y nos dice lo siguiente:
Dice que está presente a la vez en todas partes. Atributo solo de Dios, que procura acudir deprisa a las partes que lo requieren. ¿Ya? Hay una definición que es para Dios, ¿cierto? Que está presente en todas partes, sería eso, y por eso dice atributo de Dios. Y después da otra definición, ¿cierto? Que es más de lo que nosotros podríamos usarlo coloquialmente, que procura acudir a prisa a las partes que lo requieren. ¿Ya? Cuando dicen esta persona es como omnipresente, está en todos lados, que corre, para todos lados. Esa es como la segunda acepción que da nuestra definición. ¿Ya? Pero en verdad no somos omnipresentes. ¿Ya? Un lenguaje, una forma coloquial de expresarlo. ¿Ya? Entonces esta definición, ¿cierto? Constituye un punto de partida útil, ¿cierto? Que nos describe cómo es ese Dios que nosotros adoramos. En este atributo recuerden que es incomunicable, que quiere decir que no corresponde a nuestra experiencia. Nosotros no sabemos por experiencia lo que es ser omnipresente, no sabemos y nunca lo vamos a saber porque somos criaturas, ¿ya? Pero nos dice que este es el punto de partida que tenemos que tener para entender una definición más o menos clara, ¿ya? Y los teólogos entonces después lo que hacen es expandir la definición y a poder aportarnos quizá algunos otros datos, algunas otras cosas para lograr entender, ¿ya? Y aquí cito entonces a Stephen Charnock, que les dije anteriormente, que es uno de los teólogos muy comunes que trató estos temas, y el otro es Francisco Turretti, o Turretti, como le quieran decir, y dice lo siguiente. Ya Charnock dice esto, cito aquí, dice: Dios está esencialmente presente en todas partes, en el cielo y en la tierra. ¿Ya? Básicamente eso es omnipresencia. Después se pone un poco más filosófico, dice: si Dios existe, debe estar en alguna parte. Lo que no está en ninguna parte es nada. Puesto que Dios existe, está en el mundo, no en una parte de él, porque entonces estaría limitado por él. Si estuviera en el mundo y solo ahí, aunque fuera un gran espacio, también estaría limitado. Ahí hay que pensarlo más, ¿ya? Pero vamos a dejar solo la primera parte para no enredarnos tanto. La definición básica que dice: Dios está esencialmente presente en todas partes, en el cielo y en la tierra. ¿Ya? Es básicamente lo que podemos entender que es Dios omnipresente. ¿Ya? Incluso esta parte que les cito fue un sermón. Son series de sermones que dio en su iglesia y fue explicando poco a poco lo que es este atributo. ¿Ya? Y Francis Turretin dice, cito aquí: pero los ortodoxos creen y confiesan la inmensidad, que vimos la semana pasada, la inmensidad y la omnipresencia de Dios, que está tan íntimamente presente en todas las cosas, que está en todas las partes del mundo y sin embargo no está incluida en el mundo. ¿Ya? Esa es la definición que nos da estos dos autores para explicarnos acerca de lo que queremos decir con Dios es omnipresente. ¿Ya? Entonces estas dos definiciones nos dan a entender que el Señor está, ¿cierto?, presente en todo lugar, pero no significa que esté repartido como por pedacitos, no, pero a la vez está presente en todo tiempo, en todo lugar, su presencia. ¿Ya? Él no está dentro del mundo, así como limitado, lo vimos con con la inmensidad, ¿cierto? Dios no está limitado, sino que está a la vez en todas partes. No lo limita a un espacio, como vimos la semana pasada, tampoco lo limita el tiempo, cuando vimos la eternidad de Dios, no está limitado al tiempo, no está limitado al espacio, y ahora a la vez está en todo lugar. ¿Ya? Entonces, obviamente esto nos va a ser difícil de entender porque, claro, como les dije, no es algo que como experiencia humana tengamos, sino que es algo divino, del ser divino. ¿Ya? Bueno, eso es, digamos, básicamente las definiciones. Ahora vamos a ver algunas partes de la escritura, como siempre lo hacemos, para ver cómo los teólogos llegaron a la conclusión de que Dios es realmente omnipresente. ¿Ya? Vamos a revisar del Antiguo Testamento 4 versículos. Ya aquí siempre les pido, Basti y Ignacio, si quieren participar, que podamos leer los versículos, ¿ya? Y ahí vamos hablando sobre ellos. ¿Ya? Cito, Primera de Reyes 8:27, Salmo 139, versículos 7 al 10, Jeremías 23, capítulo 23, versos 23 y 24, y Amós, capítulo 9, versículos 2 al 4. Ya, repito. Primera de Reyes 8:27, Salmo 139, versículos 7 al 10, Jeremías capítulo 23, versículos 23 al 24, y el libro de Amós, capítulo 9, versículos 2 al 4. Tengo Salmo. ¿Ya? Salmo 139 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú.
Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asirá de tu diestra. Amén. ¿Cierto? Ahí tenemos al salmista expresando, ¿cierto?, que no hay ningún lugar donde uno se pueda esconder de la presencia de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios está presente en todo lugar, ¿cierto? Hace pregunta, ¿dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? La respuesta obvia es, en ningún lado. Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si bajo al Seol, ahí estás tú. O sea, en todo lugar Dios está presente. No hay ningún lugar donde nosotros como criatura podamos escondernos de Dios y decir, aquí no está Dios, aquí estoy bien. ¿Ya? No, Dios está en todo. ¿Ya? Eso básicamente lo dice el versículo. Tenemos 1 Reyes 8:27, Jeremías 23, 23 y 24 y Amós 9, 2 al 4. Tengo Reyes. Ya, Reyes. 1 Reyes 8:27 dice: pero en verdad Dios morará sobre la tierra. He aquí, ni los cielos de los cielos pueden contenerte, cuanto menos esta casa que yo he construido. ¿Cierto? Palabras de Salomón. Está diciéndonos, ¿cierto?, que nada puede contener a Dios. Ya lo vimos también y lo usamos también para la inmensidad de Dios, este versículo, para mostrar que Dios no puede ser contenido por un espacio físico. O sea, no podemos decir, Dios está aquí nomás, ahora, pero no está en mi casa, o no está en China, o no está, ¿cierto?, en cualquier lugar del mundo. No, Dios sí está en todo lugar porque no hay nada que lo pueda contener. No hay nada que pueda contener o limitar a Dios. Dios es omnipresente, se encuentra en todo lugar, en todo momento. ¿Ya? Jeremías y Amós nos quedan. Jeremías 20. Ya. ¿Acaso soy yo un Dios solo de cerca, declara el Señor, y no un Dios de lejos? ¿Podrá alguien esconderse en escondites, de modo que yo no lo vea, declara el Señor? ¿No lleno yo los cielos y la tierra?, declara el Señor. Ya, ¿cierto? Declaración de Dios, ahí, ¿acaso Dios un Dios de lejos? Que uno se va a poder esconder, ¿cierto? Bajo un túnel, que sea bajo tierra, decir, aquí no está Dios, aquí no me encuentra Dios. ¿Ya? O los mineros ahí de Chile que tuvieron la mala experiencia de estar bajo tierra, ¿cierto? Podían decir, Dios no está acá. ¿Qué está? O los que subieron hay una famosa historia que los que fueron a la luna por primera vez, ¿cierto? Uno de ellos dijo, no veo a Dios. Claro, como ridículo, pero eso es lo que dijeron. Ya, pero Dios está, porque Dios está en todo el universo. Dios se encuentra presente en todo lugar. Entonces, lo que nos dice aquí Jeremías, ¿cierto?, es que no podemos escondernos de Dios. Es imposible esconderse de Dios. Y Amós capítulo 9, ¿ya? Está el más difícil de encontrar, profeta menor, en la Biblia. ¿Quién tiene? Amós 9, sin el celular, ¿pueden encontrar? Es más rápido, ¿verdad? Sí, ahora. ¿El versículo 2? Sí, versículo 2 al 4, por favor. 2 al 4. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descansar. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Palabra dura, ¿no? Juicios, parte de los juicios de Dios, ¿cierto? Aquí a los que vivían en pecado. Y dice, ¿cierto?, que aunque ellos excaven en el Seol, es como aunque ellos hicieran, ¿cierto?, un hoyito ahí en la tierra y hasta lo más profundo, no pueden escapar al juicio de Dios. Nadie puede escapar al juicio de Dios. Y aunque suban al cielo, tampoco, dice, ¿cierto?, los va a hacer bajar. Aunque se cumplan en las cumbres de esos tiempos, ¿cierto?, los montes más altos del Carmelo, aún ahí estaría Dios. Podríamos decir en palabras contemporáneas, aunque vaya leve, ¿cierto?, y me ponga ahí escondido, no, igual Dios está ahí. No hay ningún lugar donde podamos escapar del Señor. ¿Ya? Entonces, aunque se oculten, dice, bajo el mar, suponiendo que uno puede entrar al mar, ¿cierto?, a la parte más oscura y taparse, suponiendo que pudiera ser posible eso, aún así Dios estaría ahí. O sea, nadie puede escapar, dice, después, bueno, le dice los juicios, ¿cierto? A donde vayan, la serpiente les va a morder, donde vayan, mi espada le va a seguir. O sea, el juicio de Dios, cuando hay juicio de Dios, nadie puede ocultarse del Señor. ¿Ya? Y eso nos pone, obviamente, delante de Dios ante toda nuestra vida,
sabiendo que el Señor conoce absolutamente todo, todo, ¿ya? Bien, ahí tenemos entonces parte de estos versículos que nos dicen simplemente, ¿cierto? Los teólogos como hacen, los toman, ¿cierto? Y después los sistematizan en un concepto, que sería este concepto, la omnipresencia de Dios, ¿ya? Nos dice que Dios no está limitado a ningún lugar físico, ni siquiera al templo que habían construido. La presencia de Dios no está limitada a cualquier tipo de espacio que haya, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en lo más profundo. Todo está delante de Dios y nadie puede ocultarse delante de su presencia. Entonces esto destaca la grandeza, la trascendencia de Dios y que está por sobre el mundo, que está por sobre la creación y Él entonces está en todo momento y en todo lugar, ¿ya? Bueno, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Pregunta? Bien, vamos al Nuevo Testamento entonces. Estos son algunos versículos del Antiguo y ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? Entonces leamos nuevamente algunos versículos del Nuevo Testamento. Tenemos Mateo 28:20, Hechos capítulo 17, versículos 27 y 28, Efesios 1:23 y Colosenses 1:17. Ya repito, Mateo 28:20, Hechos 17, versículos 27 y 28, Efesios 1:23 y Colosenses 1:17. Como siempre, libre de leer quien quiera leer. 28:20, Mateo. Sí. Amén. Ya. Hechos 28. Mateo 28. No, Hechos. Hechos 17. 17. ¿Tiene Mateo? Ya. Yo. Ya, ok. Enseñándoles a que observen todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ya. ¿Cierto? La gran comisión, me imagino todas las conocemos. Jesús muere, resucita, le encomienda a los discípulos y tenía todas las palabras que todos conocemos, me imagino, pero aquí en el versículo 20 específicamente les dice que tienen que enseñar a guardar todas las cosas que Él ha enseñado y les dice esta frase al final: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo es posible que Dios esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Porque Dios, Jesús, ¿cierto? La segunda persona de la Trinidad, es omnipresente. Entonces, al igual que Dios Padre, Dios Espíritu Santo, es omnipresente. Entonces puede estar con nosotros todo el tiempo. Con la iglesia está todo el tiempo, ¿ya? Con su presencia va guiando a la iglesia de Dios. Ya, tenemos Hechos 17, versos 27 y 28, Efesios 1:23 y Colosenses 1:17. Ahora sí tengo Hechos. Ya, vale. Amén. Para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Ya, ¿cierto? Aquí bonitas palabras de Pablo, el sermón de Hechos 17, uno de los sermones bien hermosos, ¿cierto? Del apóstol Pablo, que muestra y manifiesta parte de lo que es este Dios, ¿ya? Parte entonces señalándonos que, diciendo que Dios puede ser buscado, puede ser hallado, ¿cierto? Aquellos que lo buscan, le dice, y dice, aunque Él no está lejos de ninguno de ustedes. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en todo lugar, ¿cierto? El Señor está en todo lugar. Y después agrega esto que sería más un poco más de la aceidad, que lo vimos también en un atributo, ¿cierto? Que dice, porque en Él, o sea, en Dios, vivimos, movemos y existimos. En Él tenemos la capacidad de existir. Sin Él no podríamos existir. ¿Ya? Él es que es la fuente de todas las cosas, ¿ya? Y nos hace vivir. Y cita incluso a los propios poetas que ellos habían dicho, somos linaje suyo, ¿ya? Pero aquí apunta a eso, como el Señor está presente siempre, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Esa es la frase que nos apunta y nos dice: Dios está presente en todo momento, en todo lugar, Él siempre está ahí. Siempre está. ¿Ya? No hay forma en que no esté. Ya, y tenemos entonces, ¿qué más? Efesios y Colosenses. Okay. Tengo Efesios, Ya. el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ya, esta famosa frase, terminando la gran oración de Pablo, muy bonita la oración de Efesios capítulo 1, versículo 3 hacia abajo, ¿cierto? Aquí ya está casi concluyendo, y nos dice, ¿cierto? Esto, la cual es su cuerpo, o sea, la iglesia, y después agrega,
la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Si Dios lo llena todo en todo, ¿qué significa? Significa que Dios está en todo. No hay nada en el cual no esté Dios. Dios está su presencia en todas las cosas. Entonces aquí termina dándonos esa pequeña enseñanza pero poderosa de que Dios lo llena todo. Dios lo llena todo. Y Colosenses va en la misma línea en el capítulo 1, versículo 17. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Ya, ¿cierto? Entonces Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él permanecen. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que eso suceda? Está describiendo a Jesús. Es posible porque Dios es omnipresente. ¿Ya? Por eso en Él todas las cosas existen. Desde antes, Él es el fundador de todas las cosas y por Él permanece. ¿Ya? Parecido a lo que nos dice Hebreo, ¿ya? Que Él es quien sustenta toda la creación con la palabra de su poder. Dios, Cristo, es quien sustenta todas las cosas y por tanto Él es omnipresente. ¿Ya? Bueno, hasta aquí estos versículos, entonces del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, los teólogos entonces toman como esto, por supuesto siempre hay más versículos que podríamos tener, pero nos apunta a esto, ¿ya? Decimos que entonces el Nuevo Testamento nos apunta quizá a una relación más cercana, más relacional con el pueblo de Dios en ese aspecto, pero siempre nos muestra que Dios está presente en todo momento y en todo lugar. ¿Ya? Eso es parte de lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Ya, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, ¿se entiende lo que estamos viendo? Estamos viendo la omnipresencia de Dios, atributo incomunicable de lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Ya? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Preguntas? Ya, entonces, después de afirmar, digamos, cierto, naturalmente que Dios, podemos ver que es omnipresente, que vemos que Dios es omnipresente, los teólogos de repente empezaron a pensar de qué manera Dios está presente en todo lugar, ¿ya? De qué manera está presente en todas partes. Si decimos que Dios simplemente está en todas partes, ¿cierto? Podríamos confundirlo a veces con la creación, ya a veces se empieza a decir, creo que lo vimos la semana pasada también, el agua es Dios, el árbol es Dios, ¿ya? A veces la gente se confunde, si la presencia de Dios está en todo, entonces voy a ir a encontrarme en un bosque, ¿cierto? Y voy a estar ahí místicamente relacionándome con la creación y las hojas y las flores me van a hablar de Dios y me van a dar un mensaje. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Por supuesto podemos decir que Dios está presente en todo lugar. La belleza la creó Dios y es buena, no es mala, pero hay que tener cuidado con saltar al panteísmo, que lo dijimos la otra vez, también que el panteísmo es muy atrayente al ser humano, es muy cautivante porque suena bonito, suena poético, ¿ya? Suena atrayente. Entonces hay que distinguir, claro, la creación es buena, es bella y también nos puede dar testimonio de Dios, nos da testimonio de Dios, pero tenemos que ser cuidadosos en pensar que eso significa que entonces Dios es lo mismo que un árbol, Dios es lo mismo que una piedra, o Dios es lo mismo que el mar, etc. ¿Ya? Entonces hay como sutileza ahí con las cuales, mi hermano, tenemos que ser cuidadosos. ¿Ya? Entonces ahí los teólogos dijeron, tengamos cuidado con eso, seamos cuidadosos con esa forma de ver las cosas porque nos puede traer confusión. ¿Ya? Pero sin embargo, sí en la Biblia nos encontramos que, por un lado, decimos está la presencia de Dios. Y decimos que está la presencia de Dios en todo lugar, pero sin embargo hay versículos que nos apuntan a que Dios se manifiesta en momentos especiales. O sea, se manifiesta en momentos especiales. Entonces, por ejemplo, recordemos cuando Dios se encuentra con Moisés, ¿se acuerdan? Dios se encuentra con Moisés en la zarza ardiente y uno dice, ya, Dios es omnipresente, pero ¿cómo se manifiesta en ese momento? Está presente ahí en la zarza, pero no está presente en otros lugares. ¿Cómo funciona el asunto ahí entre la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios y la presencia de Dios? ¿Ya? Entonces han hecho alguna distinción aquí los teólogos para poder aclarar eso y que no haya confusión. ¿Ya? Entonces han usado el concepto de la presencia universal de Dios. ¿Ya? O sea que Dios está en todo lugar en esencia. ¿Ya? Con esencia nos referimos a Dios, ¿cierto? En su plenitud. Dios en su plenitud se encuentra en todo lugar. O sea, no hay lugar donde Dios no esté. ¿Ya? Es por eso han usado presencia universal. ¿Ya? Anotarlo para pasó a recordar. ¿Ya? Presencia universal. O sea, Dios está en todo lugar, no hay momento de la vida donde Dios no está, como vimos el Salmo, ¿cierto? Que nos dice que no existe lugar donde yo pueda escapar de su presencia, porque su presencia es universal. ¿Ya?
Pero eso hay que distinguirlo con las manifestaciones especiales que Dios tiene con su pueblo. ¿Ya? Momentos en que la presencia de Dios se manifiesta de manera especial o manera particular. ¿Ya? Cualquier palabra que quieran usar. ¿Ya? Veamos, por ejemplo, algunos. ¿Ya? Vamos a Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 35, y Primera de Reyes 8, verso 10 y 11. ¿Ya? Veamos esos dos versículos, donde aquí podemos ver una manifestación de Dios, ¿ya? O una manifestación de la presencia. Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 35. Y Primera de Reyes 8, versículos 10 y 11. ¿10 y qué? 10 y 11. 10 y 11. 10 y 11. Capítulo 8. Capítulo 8, versículos 10 y 11. Amén. ¿Cuál va a leer? Reyes. Reyes, ok. Primera de Reyes, capítulo 8. Ya. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¿Ya? ¿Qué ven ahí? Ven, ¿cierto? Una manifestación particular y especial de Dios. O sea, Dios está en todo lugar, claro, pero en ese estar en todo lugar hay momentos en que el Señor se manifiesta particularmente. Aquí vemos el símbolo, ¿cierto? O la nube que refleja que está la presencia de Dios en ese momento, en ese lugar particular. ¿Ya? Entonces vemos que el Señor se manifiesta particularmente. Ahora significa que Dios que se manifestó en ese momento particular no esté en ese momento en otra parte del mundo, no. Porque está la presencia de Dios universal, está en todo lugar, siempre. Pero hay momentos en que particularmente se manifiesta en ese tiempo. ¿Ya? Entonces ahí hacen la distinción sobre aquí. ¿Okay? Pero hay que recordar aquí, por eso todos los atributos se van siempre a razonar con los otros atributos. Por eso aquí uno hace una comparación. Uno podría decir, pero entonces aquí Dios se está partiendo. ¿Cierto? Un pedacito de Dios para allá, un pedacito de Dios para acá. Pero ahí, ¿cómo atacamos eso? Con la simplicidad. Simplicidad de Dios. Ya que la simplicidad, que Dios no tiene partes ni atributos como nosotros. ¿Ya? Dios no tiene partes, Dios no está dividido, no tiene división. Dios es uno, ¿cierto? ¿Ya? Ese Dios, en su presencia, omnipresencia universal, está ahí. Pero Él decide manifestarse particularmente en algún momento y aquí llena el templo, ¿cierto? Vemos que con la nube, ¿cierto? Está la presencia de Dios, no pueden ministrar, etc. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo en cómo vemos las distinciones que se hacen para explicar cómo funciona. ¿Ya? ¿Va a preguntar? Algo. Te roscáis la oreja, ¿no? Si ustedes están adelantando la mano. Ya, todo eso. Hermanos. ¿A qué se refiere cuando dice ya su presencia universal, en esencia? Ese término esencia. Ya, esencia es Dios en su plenitud, completo. Dios en su plenitud. Está en esencia en todo momento, pero en momentos particulares manifiesta su presencia en momentos particulares. ¿Me entiendes? No entiendo. Yo tampoco entendí. Es que Dios en esencia está en todo lugar, no hay lugar donde Dios no se encuentre en todo su ser. Me refiero al Dios Trino, al Dios que nosotros adoramos, ¿cierto? Pero hay momentos particulares en que su presencia se manifiesta, en momentos particulares de la creación. ¿Como en el Pentecostés? Sí, después del Pentecostés Jesús va a haber distintos momentos en que va a manifestar su presencia. ¿Cierto? No, más que nada para confirmar una idea. El estudio de la semana pasada tenía que ver con el tema que estaba hablando de la inmensidad de Dios, ¿cierto? Sí. Ese concepto tenía que ver más que nada con la esencia de Dios, ¿cierto? Como su esencia está en todo lugar. Sí, todos los atributos que hemos visto hasta ahora han tenido que ver con su esencia, sí. Con lo que Dios Pero es. ahora, tiene que ver con el tema de su relación con el espacio, ¿cierto? De la creación. O sea, cuando se manifiesta, sí. Omnipresencia ahora, ¿cierto? Sí. Ya, queda para... O sea, es que por eso, ahí volvemos a esencia. Esencia es lo que Dios es en sí mismo. Eso le llamamos esencia. ¿Ya? Lo que Dios es en sí mismo en su propia naturaleza. ¿Ya? Pero cuando Dios, claro, se quiere relacionar con la creación, le llamamos presencia. Como que se manifestó en un espacio particular y físico. ¿Me entiendes? Ya.
Esa sería como la distinción. Pero Dios en su esencia es aceidad, es simple, impasible. Bueno, y vamos a ver después todos los otros atributos. Entonces, Dios en sí es eso. Pero cuando se relaciona con su creación, manifiesta en momentos particulares ciertas cosas. Eso. Perdón, sí. Que Había visto la mano. Oye, estaba pensando en dos cosas. Ya. Una, que algo que nos pueda ayudar a entender, porque aquí es donde se demuestra lo humanos que somos. Lenguaje analógico usamos. Exacto. Hablamos lenguaje analógico. Cuando quedamos cortos en el entendimiento y no comprendemos, se demuestra que estamos hablando de Dios, que es incomprensible para nosotros. Entonces es normal que vengan estas preguntas y no comprendamos. Pero lenguaje analógico, algo que nos puede ayudar a entender quizás, es nosotros estamos conscientes que Dios está en todas partes. Estamos conscientes que Él nos ve, que Él nos observa, incluso en nuestros más secretos pensamientos. Pero hay momentos, por ejemplo, ya sea en oración o en comunión con los hermanos o en lectura, y no voy a hablar de un mero emocionalismo, sino donde de verdad percibimos algo distinto. Experimentamos. Exacto, que Dios estuvo ahí en esa oración conmigo, que estuvo ahí enseñándome su palabra, que estuvo en la reunión en medio nuestro, y percibimos que es diferente a otras ocasiones. No estoy hablando de un mero emocionalismo, sino cuando de verdad su espíritu con nosotros. Sabemos que su espíritu lo llena todo, está en todas partes, pero ese momento fue especial. Manifestó su presencia. Otra cosa, por ejemplo, Cristo siempre ha sido glorioso. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero en el monte de la transfiguración, Él cuando se muestra a sus 3 discípulos, lo vieron distinto. Su presencia se manifestó de otra forma. Vieron su gloria, su vestido resplandeciente, su rostro más refulgente que el sol. ¿Acaso Él nunca ha sido así? ¿Acaso ahí fue que cambió? Él siempre ha sido glorioso, pero en ese momento les manifestó algo especial a Él. Entonces ahí más o menos eso como que nos puede ayudar a entender un poquito lo de Sí. la presencia de Él. Sí, estoy pensando que otras maneras, obviamente analógicas, existirían para nosotros de entender la relación. Trato de imaginarme algo, que soy malo para los esquemas, pero si uno se imagina el mundo, ¿cierto? Se imagina el mundo, y cuando decimos que Dios en su esencia está en todos lados, como que Dios está sobre todo, sobre el mundo. Eso sí le llama trascendencia, o sea, Dios es trascendente. Siempre está por sobre todo. O vamos a poner el universo, está por sobre todo. Pero cuando Dios de repente quiere manifestar su presencia, es como que entrar al mundo, por ponerlo así, y se relaciona con sus criaturas. Ya eso se le llama inmanente, o sea, Dios se relaciona con ellos. Entonces, a eso es lo que le decimos presencia, ¿me entiendes? Como que se manifiesta ahí. Hay una presencia en ese momento. Pero Dios no deja de ser Dios, Dios sigue siendo Dios. Entonces, en el ejemplo de Ángelo sería claro, cuando uno ora, cuando uno está con el Señor y pasan cosas, ¿cierto? Que no podemos explicar, pero experimenta una cosa. Y es que es la presencia de Dios en ese momento, estando conmigo y experimentando algo. Pero Dios, por ejemplo, ¿está limitado a eso? No, obvio. Dios está, sigue, mientras yo estoy orando y experimento eso, Dios sigue estando por todo el mundo, en todas partes, en esencia sigue en todo lugar. Pero hay un momento particular que yo experimento de la presencia. Entonces, ¿cómo sería una forma? Bueno, Sí, justo, yo no quería mencionar el tema de la trascendencia y la inmanencia porque dije, mucha, voy a llenar más de conceptos, pero solamente para entender un poquito, porque la trascendencia y la inmanencia sería como subconjunto de todo lo que es la omnipresencia, no entiendo qué quiere decir la con inmensidad de Dios, sería algo distinto. como subconjunto, eso sí, no entiendo. ¿Qué quiere decir con No, que se puede como desprender de eso, sería como atributos distintos que también podemos tomarlo aparte. ¿Cuál sería el atributo distinto? No sé, porque escucha, me imagino que la inmensidad de Dios, ahí quizás podríamos también hablar de la trascendencia. Ya, sí, es que trascendencia es un término que no es un atributo, sino que es algo que describe de lo que Dios es, ¿me entiendes? Ya. Pero no es como un atributo en sí, así como trascendencia de Dios. Nunca lo he leído de esa manera, sino Ya. que describe, Dios es trascendente, claro que es trascendente, o sea que trasciende, digamos, la creación, y ahí, digamos, en una categoría de trascendente, podrías colocar aceidad, simplicidad, porque claro, es trascendente. Pero a la vez es inmanente en el sentido de que se relaciona con su creación, ¿cierto? Y participa con su creación, pero no es igual no está limitado a la creación.
Sí, o sea, yo también, porque escucha, no lo había leído como atributo, así como que lo exponen algunos, sino que, claro, pero salió en algún momento así como el concepto. O sea, sí, pues si ¿serán lees atributos? ¿Será? el libro de teología va a encontrar como ese lenguaje. Pero obviamente yo trato de acá, al tratar de hacerlo simple, a veces pasa que complica. Hay que entrar como usar conceptos para explicar un poco más. Ya, Pero tratar de bajarlo como que queda limitado. Chuta, ya. Voy a usar nomás inmanencia y trascendencia. ¿Entiendes? Porque al final, para poder explicar eso, para poder decir qué queremos decir con que Dios está en esencia, que es lo que preguntaba el hermano, Dios está en esencia en todas partes, pero a la vez manifiesta su presencia en momentos particulares. Ya que es lo que vemos en la Biblia. Ahora sí, No, que era para volver a lo que usted estaba hablando recién. ya. Para volver al tema de la presencia, que lo que usted mencionó, el ejemplo que dio me hizo pensar en algo. Ya. Que cuando está el día nublado, sabemos que es de día, sabemos que hay sol, está iluminando, pero a veces las nubes se abren y uno ve a lo lejos cómo bajan los rayos del sol a una parte en específico. Entonces, claro, es de día, está iluminado por todas partes, pero en ese lugar específico bajaron los rayos del sol, a ese lugar. Es como la manifestación de la presencia, como lenguaje analógico. Está en todas partes en esencia, pero en ese momento él decidió hacer algo especial. Sí, es un buen ejemplo, digamos, que ilustra bien la idea. Que ilustra bien la idea de cómo sería cuando hablamos de Dios como trascendente o, bueno, omnipresente, pero a la vez manifestándose en particular en un momento. Ya que sería en el caso del ejemplo que leímos de la Biblia, que sería en el templo. Ya, nos faltaría Éxodo. Éxodo creo que lo leímos, Éxodo 40, verso 34-35. Que alguien lo puede ver. Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 35. Acá lo tengo. Ya. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. ¿Cierto? La frase la gloria del Señor que vimos también. Si se dan cuenta, en Éxodo tenemos ¿cierto? El tabernáculo. La presencia de Dios se manifiesta en el tabernáculo. Después, lo que leímos en Reyes, en el templo se manifiesta la presencia de Dios. O sea, ahí tenemos los dos momentos en donde hay una evidente manifestación de Dios y donde su presencia aparece particularmente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se le llama, ¿cierto? Si uno hace el ejercicio viendo toda la Biblia, se le llama teología bíblica. O sea, vemos los momentos particulares en donde la presencia de Dios se manifestaba. O sea, parte así, cuando estábamos en la creación, Adán y Eva estaban en la presencia de Dios todo el tiempo, ¿cierto? No había problema. Entra el pecado, se quiebra eso, se rompe. Y después uno encuentra momentos particulares donde la presencia de Dios se manifestaba, ¿cierto? Jacob, podemos pensar, el encuentro de Moisés, y después llegamos al tabernáculo. Después de eso avanzamos y llegamos al templo. Y en todos esos momentos hay manifestaciones de la presencia de Dios. ¿Se dan cuenta? Particular. Entonces, si después avanzamos y llegamos al Nuevo Testamento, ¿dónde estaría la presencia de Dios? ¿Dónde se manifestaría la presencia de Dios en forma particular? Se manifiesta en Jesucristo, ¿cierto? Incluso los estudiosos siempre dicen esto cuando uno lee Juan. Aquí voy a leer Juan 1:14, el Evangelio de Juan 1:14 dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ya? Aquí el eco, o sea, hay ecos del Antiguo Testamento, obviamente, y si se dan cuenta la palabra gloria, que ya había aparecido cuando estaba el tabernáculo, vieron la gloria de Dios y no pudieron estar. Después del templo vieron la gloria de Dios y no pudieron estar. Y después cuando llegamos al Nuevo Testamento, aquí nuevamente dice, ¿cierto? Habitó entre nosotros y vimos su gloria. Nuevamente, ¿cuál es? La manifestación de la presencia de Dios. Pero acá vemos a Cristo encarnado, ¿ya? Entonces por eso algunos dicen que aquí las palabras que usa aluden al tabernáculo. O sea, que Dios se tabernaculizó, como que la presencia de Dios apareció y está ahora con nosotros. Está con nosotros. Y vemos su gloria. Cuando vean a Jesucristo, aquí está la presencia de Dios, Cristo, la gloria de Dios. Y era una manifestación del Dios glorioso pero encarnado. ¿Ya? Y por eso igual es entendible, siempre le digo, es entendible que los judíos lo vieran como un escándalo. Porque estaban pensando en el gran Dios trascendente que ellos conocieron, que actuó en la historia, que los liberó, que estuvo con ellos, pero que igual fueron rebeldes. Pero Dios estaba con ellos, pero ese Dios trascendente ahora estaba en carne. Igual una locura. Una locura. O sea, incluso para los cristianos fue aceptable, pero después tuvieron que explicar, bueno, esa clase igual son clases que ya vimos, tuvieron que explicar a través de los concilios ecuménicos cómo esa carne se relaciona
en este mundo. Y cómo esa naturaleza de Cristo es humana, es divina, tiene una voluntad, tiene dos, cómo se relaciona una con otra. Todos esos conflictos se definieron después en los concilios porque los cristianos tuvieron que pensar y decir cómo son las cosas. No fue fácil, no fue de un día a otro, sino que fue todo un proceso de reflexión, de oración y de estudiar lo que la palabra del Señor dice. Entre eso, herejía, gente que fue excomulgada, etc. ¿Ya? Pero vemos que fue difícil. Entonces, cuando vemos la gloria de Dios, vemos la presencia de Dios manifestándose entre el pueblo. ¿Ya? Y después, si seguimos avanzando, ¿cierto? Donde encontramos nuevamente la manifestación del Señor llegando a su iglesia. ¿Recordaron? Me imagino, ¿no? ¿Dónde llega? Ya, Pentecostés, ¿cierto? Tenemos que el Espíritu Santo, que era la promesa que Cristo le había dicho, que venga, ¿cierto? Que iba a venir, ¿cierto? Que iba a guiar a la iglesia por todo lugar. Entonces, que vino el Pentecostés, el Espíritu Santo, hecho dos, descendió, ¿cierto? Trajo lengua en ese momento, y vemos que el Espíritu Santo entonces llegó y llenó a la iglesia, y de ahí en adelante todos los cristianos lo que hicieron fue proclamar el mensaje. ¿Por qué? Porque estaban llenos del poder y del Espíritu de Dios. ¿Ya? Entonces, si uno hace un paseo, digamos, por la Biblia, uno puede encontrarlo, entonces, la presencia de Dios en el tabernáculo, después del templo. Miren, no muy lindo, así que después Cristo y después el Espíritu. Ahora, ¿por qué cuando oramos al Señor, como vimos ya, sentimos la presencia de Dios? Que es lo que le decimos, sentir la presencia de Dios. ¿Ya? No que sea algo místico simplemente, sino que algo real que sabemos que pasa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está guiando a la iglesia, el Espíritu Santo nos apunta a Cristo, que es nuestro sacerdote, que intercede por nosotros, y así tenemos acceso al Padre. ¿Ya? Pero ese Dios sigue siendo omnipresente. Nosotros se manifiesta en nuestra experiencia particular, en nuestra experiencia como seres humanos, sino que también a la vez está en todo lugar. Se encuentra en todo lugar. ¿Ya? Entonces, fíjense, la combinación que los teólogos han hecho fue para explicar exactamente este tema. Que uno dice, pero ¿cómo entonces Dios está en todo lugar, pero a la vez se encuentra manifestándose la presencia de Dios en algunos momentos particulares? Entonces decían, bueno, es porque hay que distinguir entre Dios, como ya dijimos, Dios, su presencia universal en esencia, y sus manifestaciones particulares, ¿ya? En que Dios se ha manifestado. Ya, hasta ahí, mis hermanos. Espero que no les haya quedado peor. No, transparente. Ya, eso es lo importante, ya que quede clarito. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario de esto? Sí, hermano. Que usted dijo que íbamos a ver omnipresencia y omnisciencia. Sí, hoy día Vimos omnipresencia. Sí, no hoy día omnipresencia, ¿no? Que sería mucho. Es suficiente. Es suficiente con eso, en todas las cosas. Bueno, en todo caso, como a manera de ánimo. Gracias, hermano. No, yo digo ánimo para nosotros. Sí, A para manera todos. de ánimo para nosotros, se recomienda que cuando uno está estudiando, sobre todo algo tan profundo como el Señor, uno lo haga lento, de a poquito. Sí, Porque cuando uno lo hace rápido no queda nada. Si uno va poquito a poquito, como disfrutando, contemplando, meditando, va digiriéndolo mejor y lo va haciendo parte de uno. Es mucho mejor hacerlo lento. así es. Sí, bueno, por eso hemos ido atributo por atributo, yo he ido escalón por escalón, porque si meto todo en una, claro, digamos, claro, explota nuestra cabeza. Sí, hermano. Sí, no, solamente una pregunta. Dado el Señor, la definición de omnipresencia que da la RAE, ¿sale un concepto que no sé si alguno lo había manejado anteriormente, históricamente? La ubicuidad. Es como lo mismo, ubicar todo. Sí, se usaba antiguamente. Sí, he evitado usar tantos conceptos para explicar, pero sí. Pero si quieres explícalo. Sí, no, que como salía en la RAE, dije, incluso nunca lo había escuchado. Sale como en cuarta acepción o tercera, no me acuerdo. Ya, Porque las primeras son las que di yo. ya. Pero cuando yo defino lo de la RAE, claro, parto con las primeras definiciones, porque después va entrando a más acepciones de la palabra y ahí pueden entrar más conceptos. Ah, ya. ¿Me entiendes? Pero sí, algunos lo usaban. Te digo algunos porque cuando le expliqué yo que la distinción entre atributos
comunicable e incomunicable, le dije que esa es la definición que ahora usamos, pero no es la única. No es la única. Entonces, por eso te decía, cuando tú me dijiste trascendencia e inmanencia, claro, uno podría encontrar en los libros antiguos quizá otra forma de definir los atributos. ¿Me entiendes? Algunos trascendentes, los atributos trascendentes, otros atributos inmanentes, otros los atributos parciales, los atributos absolutos. Otros usaban las perfecciones, ni siquiera usaban atributos, usaban las perfecciones de Dios. Y ahí depende de la palabra que tú uses. Yo les dije sí que cuando usamos atributos, y eso es bueno recordarlo, estamos usando el lenguaje analógico. ¿Por qué? Porque si usamos literalmente atributos, ¿qué es atributos? Es parte, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo el atributo de ser rubio, ¿cierto? No, ¿cierto? Tengo el atributo de ser musculoso, no, ¿cierto? Tampoco. Entonces, los atributos son parte de una persona que nosotros decimos, tiene el atributo de ser fuerte, tiene el atributo de ser grande, atributo de ser moreno, atributo de ser barbón, atributos. Pero Dios es así, no tiene parte. Pero usamos el lenguaje para que entendamos, porque si no, ¿cómo hablamos de Dios? Y por eso usamos lenguaje analógico. Porque no podemos, otra forma para poder explicar acerca de Dios, si no entenderíamos nada. Si no, los quedaríamos en silencio absoluto. ¿Ya? Que son las formas en que los teólogos también a veces pensaron. ¿Ya? Aquí, ya que les gustan los conceptos, ¿ya? Por ejemplo, había formas que los teólogos usaban para decir cuando queremos hablar de forma positiva de Dios o de los atributos de forma positiva que Dios tiene, se usa el lenguaje catafático. Dios es catafático. O sea, Dios es esto, es bueno, es ya. Y cuando querían negar algo de Dios, es apofático, era cuando decíamos Dios no es esto. O sea, Dios no es cuerpo, Dios no es. Y esa es la forma, por ejemplo, que usaban. Nosotros no usamos esos conceptos, pero están en los libros, uno los puede encontrar. Si uno se quiere meter a leer estos conceptos de estos libros, va a encontrar. ¿Ya? Pero por eso le digo, ¿puede usar mucho más lenguaje? Sí, existen. Pero el tema es tratar de lograr entender esto de la forma más sencilla posible y digerible para que logremos entender bien, esto quiere decir, y podamos después, poco a poco después, porque esto es como, yo le estoy haciendo una especie de introducción, pero para cada estos atributos que le he nombrado existen libros, o sea, un libro completo para solo hablar de un atributo. Entonces, es largo, pero estamos tratando de hacerlo lo más sencillo para que logremos entender que es la idea. ¿Ya? Eso más. Bueno, y como siempre le dije, hay objeciones. ¿Ya? La otra vez también vimos algunas objeciones que uno podría plantear aquí. Por ejemplo, algunos dicen, bueno, la omnipresencia implica panteísmo. ¿Ya? Omnipresencia implica panteísmo. ¿Ya? ¿Cómo responderían? ¿Se acuerdan qué es panteísmo? Todo es Dios, la definición básica. Si uno dice, pero si Dios es omnipresente, entonces es igual que el panteísmo. Es lo mismo. ¿Qué dirías tú? ¿Cómo distingues? Que, bueno, hay que ser igual cuidadoso y analizar bien incluso la respuesta. Porque a veces hasta una respuesta se puede malinterpretar. Hay que saber distinguir. Le diría a la persona que está diciendo eso, le diría, a ver, todo error parte de una verdad a medias, una verdad incompleta. Toda blasfemia, toda herejía incluso parte de una declaración que parece correcta. Entonces, lo correcto en ese caso sería que al Dios ser omnipresente, por supuesto, y al Dios crear la creación y poner en la creación su firma de todas las cosas tienen la firma del Señor, es verdad que podemos encontrar ciertas cosas que nos pueden hablar de Dios, pero porque Dios las puso ahí. Podemos, por ejemplo, los ejemplos que ponía Cristo en las parábolas, o lo que hemos visto también en otras ocasiones donde se dan ejemplos con la misma creación para entender cosas de la Escritura, pero porque Dios las puso ahí. Entonces, la verdad sería, es verdad que Dios hizo la creación y podemos encontrar ciertas cosas de Dios ahí en Él, o sea, en la creación, y que Dios está presente en todo. Pero lo que tenemos que distinguir ahora es que la creación no es Dios. Si yo abrazo un árbol, no estoy abrazando a Dios como dice el panteísta. Si yo voy a la cima de la montaña, no voy a encontrar a Dios ahí más de lo que lo encontraría de rodillas en mi cuarto. Es verdad que me voy a deleitar, es verdad que voy a disfrutar, es verdad que
hasta incluso voy a favorecer mi cuerpo respirando aire fresco y saliendo un poquito de la ciudad, es verdad. Pero no es verdad que esas cosas son iguales a Dios. Incluso es verdad que nos pueden dar un mensaje sobre el Señor, pero no es verdad que nos pueden dar un mensaje al igual que la Escritura. La Escritura nos habla de Dios en su perfección, a cabalidad y de manera clara. ¿Ya? ¿Aquí? ¿Hermano? Sí. Yo creo que para poder entender quién es Dios, podríamos también apelar a sus propias palabras. Por ejemplo, Éxodo 20, él dice que no te harás imagen y habla de ninguna semejanza de arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en el agua, ni abajo en la... abarca todo. Entonces, claro, cuando uno dice hacer imagen, uno automáticamente pensaría de que es solamente cosas como ídolos, cosas concretas, tangibles. Pero también nosotros hemos entendido que hacer imágenes también tiene que ver con conceptos que yo imagino, o sea, o que pienso. Concepto de erróneo, claro. ¿Qué puede ser Dios? Esto puede ser. Entonces, creo que ese es un buen texto bíblico para poder comenzar una conversación y decir, ¿sabes qué? Mira, no, porque Dios no se reveló así. Claro. Y que puso limitaciones para ver cómo uno se debe relacionar con él. Exacto. Claro, ¿cierto? Por eso la clave está en distinguir. O sea, podemos distinguir y así podemos explicarle a la persona que Dios sea omnipresente no significa que sea igual al panteísmo, a esta idea que todo es Dios. ¿Ya? Entonces eso es importante. Otra objeción que hay es esta: si Dios está presente donde hay pecado, entonces participa del mal. ¿Ah? La lógica que usa. Dios está presente donde hay pecado, entonces participa del mal. ¿Cómo responde? Esa es la idea de la clase, pensemos. ¿No? Vamos a encontrar este razonamiento del mundo. ¿Cómo respondemos? ¿Alguien se anima? La Escritura, ¿Ya? ¿Dónde? que No tiene celular, está en la selva, no tiene Biblia. por ejemplo, cuando Jesús dice, o sea, da una descripción del diablo, dice, no le crean porque él es padre de mentira. ¿Ya? Entonces, desglosando las palabras, le llama padre de mentira. ¿Qué significa? Que nació de él el pecado. Que nació de su voluntad, de su interior, sin que nadie lo empujara. De él nació el pecado. Entonces, si lo aplicáramos a nosotros, es verdad que está presente en todas partes. Y está presente incluso cuando pecamos. Pero eso es lo que es, digamos, peligroso para nosotros. Que Él está presente cuando pecamos. Que Él está ahí cuando hacemos algo malo. Pero está presente en un sentido como el juez está presente en un tribunal, en donde el acusado, incluso siendo acusado de sus crímenes, se levanta a golpear a la persona que está acusando. Lo hizo en frente del juez, pero no significa que el juez tomó parte. Él lo hizo de su voluntad y lo hizo en presencia del juez, y eso lo hace aún más grave. Es lo que David dice en Salmo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de tal manera que tú eres justo cuando juzgas y eres puro en tu juicio. Y es lo mismo que cuando David pecó, en ese mismo pecado, en Samuel, dice, pero lo que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. Quiere decir que Dios lo vio y lo hizo en presencia de él. Y eso es aún más pecaminoso, porque Dios estaba presente cuando él lo hizo. O sea, cuando una persona peca, no habla mal de Dios, habla mal de la persona que lo hace aún sabiendo que Dios lo ve, sabiendo que Dios lo está observando. A tal punto llega la falta de temor de Dios, que también dice Pablo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Claro, ¿cierto? Uno puede partir así. Ángelo citó un versículo y razonó. No podría razonar con Santiago, por ejemplo, cuando dice que Dios no tienta a nadie, ni él es el creador del mal. O podría razonar con 1 Juan capítulo 1 versículo 5, donde dice Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Entonces, partiendo de la negación de que Dios tiene relación con el pecado. Y de ahí, ¿cierto? Uno puede explicarle a la persona que omnisciente no significa que
perdón, omnipresente no significa que Dios, ¿cierto?, apruebe el pecado. No significa eso. O sea, significa que está presente, sí, pero no que esté aprobando. Un buen ejemplo es el que decía el ángel del juez, ¿cierto? El juez está presente donde está juzgando quizá un caso, o podría yo estar presente en un acto de violencia o frente de un pecado, pero no, yo no lo estoy aprobando, estoy observando simplemente la situación, ¿ya? Entonces hay una forma de razonar, ¿cierto?, ahí equivocada, que habría que corregir en un caso de alguien que si pusiera esta objeción, ¿ya? Bueno, y hay otros que plantean la objeción: si Dios está presente en todo lugar, entonces la oración no tiene sentido, ¿ya? Eso, algunos dicen, ¿para qué orar si al final Dios está presente en todo lugar? ¿Ya? Igual tenemos problemas de razonamiento, ya se está razonando mal frente a esa forma de pensar, porque que Dios esté presente en todo lugar no significa que yo no haga lo que Dios me manda. Tengo que hacer lo que Dios me manda a orar, me manda a buscar, me manda a estar delante de su presencia, ¿ya? Pero ya, estamos casi en el tiempo, vamos a ir terminando con algunas aplicaciones para siempre pensar la idea de que este atributo incomunicable que hemos visto de hoy, la omnipresencia, también se entienda y se aplique a nuestras vidas, ¿ya? Entonces podemos pensar en esta aplicación, ¿ya? Que no existe un lugar donde el creyente esté solo, ¿ya? Eso es lo que podemos aplicar, digamos. La omnipresencia de Dios significa que no hay lugar donde yo esté solo. Hospital, cárcel, dificultad, problemas, cualquier cosa. Dios siempre está presente, ¿ya? Si uno quiere decirle en esencia. En esencia, se puede manifestar incluso a ti, claro, si quieres, sí, pero Dios está presente en todo lugar. Dios hace que nosotros como creyentes nunca estemos solos. Entonces podemos entender a David cuando él sentía, claro, la lejanía, experimentaba esa especie de lejanía, pero sabía que aún así Dios estaba ahí, Dios estaba presente. Porque Dios no puede, lugar del mundo, situación del mundo, no hay lugar donde Dios no esté presente, ¿ya? Y a la vez eso también entonces significa para nosotros que no existe un pecado que Dios no pueda ver, o un pecado secreto. Nosotros, claro, nos engañamos y decimos, nadie me va a ver, voy a pecar de esta manera, voy a hacer esto de esta manera, pero en verdad no existe ningún lugar en el mundo en donde Dios no esté. Entonces, por tanto, el pecado que nosotros practiquemos o que pequemos, ¿cierto?, o nos deslicemos, Dios lo ve, Dios sabe de eso, y lo que necesitamos, obviamente, nosotros frente a ello, es acudir a Cristo, ¿cierto? Como nos dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si hemos pecado, ¿cierto?, el Señor también a la vez ve que nosotros nos arrepentimos ante el Señor, y cuando nos arrepentimos, ¿qué pasa? Experimentamos el perdón de Dios, ¿ya? La presencia de Dios se manifiesta en nosotros en ese perdón, experimentamos su amor, su misericordia nuevamente, y podemos volver a estar restaurados, a estar en comunión con nuestro Dios, ¿ya? Bueno, dejemos esas aplicaciones, uno puede sacar más, pero solo para pensarlas, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta, duda? Si no, para terminar esta clase de Escuela de Aplicaciones. No, que solo cuando dijo lo de si Dios está presente en todas partes, algunos dicen entonces ¿por qué orar? Bueno, sería como estar casado y decir, pero ¿por qué voy a hablar con mi esposa si ella está ahí en la pieza, está en la casa, está presente? ¿Para qué hablar con ella? ¡Qué frío! Claro. Está No presente. tiene relación, no tiene relación. Claro, es verdad, pero obvio que yo quiero hablar con ella, conversar, aunque esté presente. ¿Qué cosa es eso? Hay una relación. Claro. Así es. Bien, oremos entonces, mis hermanos, para terminar. Padre, te queremos dar las gracias por esta clase. Te pedimos que tú nos ayudes a entender que tú eres un Dios omnipresente, un Dios glorioso, un Dios poderoso, que gobierna y guía todas las cosas en nuestra vida, Señor. Donde estemos, tú nos vas a escuchar. En cualquier lugar y situación en la cual nos encontremos, tú puedes escuchar nuestros clamores, nuestra búsqueda, nuestro deseo de adorarte, de exaltarte. Te pedimos que nuestro corazón esté cada día inclinado más a tu voluntad y podamos vivir conforme a tu gracia y a tu misericordia. Pedimos todo esto y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mis hermanos.